En el verano de 1982, en el sagrado Camp Nou, la selección belga escribió un cuento de hadas en su primera jornada. Enfrentándose a la vigente campeona Argentina y al genio Diego Maradona, pocos creían que Bélgica pudiera lograr semejante hazaña. Pero con una generación de jugadores talentosos y disciplinados y un agudo estilo de contraataque, causaron sensación al derrotar al gigante sudamericano por 1-0. Ese fue el momento en que el fútbol belga saltó a la fama, consolidando su posición en el mapa mundial. Pero tras la gloria de esa histórica victoria, se esconde el destino de individuos llenos de alegría, tristeza, amor y odio. Han pasado más de 40 años y el tiempo ha forjado caminos inesperados en sus vidas. Algunos se han convertido en leyendas inmortales, otros viven vidas tranquilas y otros han fallecido a una edad trágicamente joven. Repasemos las vidas de los jugadores que formaron el alma de la selección belga en 1982. Tras el torneo, Luc Milkamps dedicó toda su mejor etapa profesional al Casbuvea Waregem. Se convirtió en un símbolo de lealtad, permaneciendo en el club durante 13 años, desde el inicio de su carrera hasta su retirada. En lugar de buscar la fama en grandes clubes extranjeros, Luc optó por convertirse en un rey en su propio territorio, dejando una huella imborrable con el Waregem en las competiciones europeas a mediados de los 80. Lo más interesante de Luc Milkamps es su transformación después de su retiro. De central duro y disciplinado, entró al Parlamento con la serenidad de un político. Fue elegido miembro de la Cámara de Representantes belga por el partido VLD. Su determinación y disciplina en el campo se trasladaron a su carrera política, donde defendió las políticas deportivas y el bienestar social. Hoy, a sus 72 años, Luc Milkamps se ha retirado de la agitada vida política, pero aún conserva la autoridad de un antiguo líder. Vive una vida tranquila, respetado por los habitantes de Waregem no solo como leyenda del fútbol, sino también como representante de la comunidad. Walter Meeuws era un jugador elegante que se asociaba o rotaba con el tenaz Milkamps. A sus 30 años, Meeuws trajo el estilo de un clásico líbero al Mundial de 1982. Inteligente, excelente leyendo el juego y siempre con la cabeza alta cuando tenía la posesión. No era solo un mediocampista defensivo, iniciaba ataques desde atrás. La serenidad de Meeuws era el complemento perfecto para la defensa belga, ayudándola a mantener un equilibrio entre defensa y contraataque. Erwin van den Berg fue el héroe del partido inaugural. A sus 23 años, era la principal esperanza del ataque. Y no decepcionó, anotando el único gol contra Argentina con un control de pecho y una definición impecables que han pasado a la historia. Van den Berg era un delantero letal que apenas necesitaba contacto, pero marcaba siempre que tenía la oportunidad. Anteriormente había ganado la Bota de Oro Europea, un logro sin precedentes para un jugador belga en aquel entonces. Tras su momento icónico en el Mundial de 1982, Van den Berg continuó siendo un delantero clave para el Anderlecht y el Lille, Francia. Aunque su carrera internacional se estancó posteriormente debido a las lesiones y la intensa competencia, el nombre de Van den Berg aún se recuerda con respeto. Su hijo, Kevin van den Berg, siguió los pasos de su padre y se convirtió en delantero de la selección nacional, continuando así la rica tradición futbolística de la familia. Tras dejar el campo, Erwin van den Berg optó por una vida más bien tranquila. No le entusiasmaba especialmente una carrera como entrenador de élite, sino que se dedicaba a entrenar a jóvenes delanteros y a enseñarles la definición, el arma que lo hizo famoso. Pues un padre devoto, siempre siguiendo y apoyando de cerca la carrera de su hijo. Hoy, a sus 65 años, Erwin van den Berg lleva una vida relajada.
Ocasionalmente aparece en programas de comentarios para analizar el arte de marcar goles. Para la afición belga, su imagen marcando contra Argentina en 1982 será para siempre un símbolo de la convicción de que en el fútbol todo es posible. A sus 30 años, Luc Milcamps era la personificación de un jugador con la fría e implacable serenidad del acero. En el Mundial de 1982, disputó los 5 partidos, formando una defensa impenetrable. Apodado Milcamps Wayne, para distinguirlo de su hermano menor Mark, también en la plantilla. Luc era famoso por su estilo inflexible, sus entradas agresivas y su porte estoico. Era un terror para los delanteros rivales, dispuesto a todo para proteger su portería. Eric Gerrits, capitán a los 28 años, personificaba el espíritu combativo belga. Apodado el León de Flandes, Gerrits era un lateral derecho completo, reconocido por su estilo de juego fogoso y agresivo y su liderazgo innato. En el Mundial de 1982, su imponente presencia ayudó a la defensa belga a resistir los implacables ataques de sus oponentes. Gerrits no solo defendía. Sus carreras de ataque eran un arma formidable en la banda derecha. La carrera de Gerrits se convirtió posteriormente en una dramática serie de altibajos, como en una película. Alcanzó la cima de la gloria al ganar la Copa de Europa con el PSV Eindhoven en 1988. Sin embargo, también afrontó una etapa oscura al verse involucrado en un escándalo de amaño de partidos con el Standard de Lieja, lo que dañó gravemente su reputación. Pero fiel a su naturaleza de león, Gerrits no se rindió. Resurgió de las cenizas y se convirtió en un talentoso entrenador, cosechando un éxito rotundo en Bélgica, Países Bajos, Francia y Oriente Medio. En la vida real, Gerrits es un hombre directo, franco y algo irascible, pero sus alumnos lo aprecian por su imparcialidad. Su vida personal también ha sido turbulenta, incluyendo un revés de salud al sufrir una leve hemorragia cerebral en el campo en 2012 mientras entrenaba. Ese incidente cambió su perspectiva de la vida, ayudándolo a apreciar más su salud y el tiempo que pasa con sus seres queridos. Hoy, tras retirarse como entrenador, Eric Gerrits, a sus 70 años, vive una vida tranquila, alejado del bullicio del fútbol de élite. Dedica su tiempo a descansar, cuidar su salud y disfrutar de los placeres de la vejez. Aunque se ha retirado de la vida pública, la imagen del otrora capitán barbudo y de mirada ardiente sigue siendo un símbolo perdurable del fútbol belga. A los 28 años, Jean-Marie Pfaff era el excéntrico pero genial portero de la selección belga. En el Mundial de 1982, Pfaff realizó paradas espectaculares, especialmente en el partido inaugural contra Argentina, frustrando a los mejores delanteros. Con reflejos rapidísimos, dominio del área y una personalidad fuerte, era la última línea de defensa más fiable de los belgas. Su estilo entretenido y efectivo como portero lo convirtió en uno de los porteros más vistos del mundo. Tras una brillante actuación en España, la carrera de Pfaff despegó al fichar por el Bayern de Múnich. En Alemania, se convirtió en una leyenda, ganando 3 títulos de la Bundesliga y llegando así a la final de la Champions League con el gigante bávaro. Pfaff no era solo un portero, era una auténtica estrella del espectáculo. Tras retirarse como jugador, no eligió la carrera de entrenador, sino que se convirtió en estrella de telerrealidad. Su programa familiar, The Pfaffs, se convirtió en un fenómeno en Bélgica durante una década, mostrando a un Pfaff humorístico, cariñoso y alegre en su día a día. La vida personal de Pfaff es un cuadro vibrante y feliz. Ha forjado una sólida marca personal, una rareza entre los porteros de su época. De niño pobre viviendo en una caravana, Pfaff ascendió a la cima del mundo gracias a su talento y optimismo.
Siempre participa activamente en actividades benéficas y es embajador de numerosas marcas importantes. Hoy, a sus 70 años, Jean-Marie Pfaff disfruta de una vida plena con su extensa familia. Sigue apareciendo con frecuencia en los medios con su característica sonrisa, compartiendo historias sobre el fútbol y la vida. Su trayectoria demuestra cómo el fútbol puede cambiar milagrosamente el destino de las personas. Hans Sulemans, también conocido como Caje, tenía solo 25 años cuando llegó al torneo, pero ya era una leyenda. Con su altura ideal, su zancada larga y su excelente condición física, Seulemans era un tanque que destrozaba las defensas rivales. Trabajaba incansablemente, capaz tanto de crear ocasiones como de marcar goles. En el Mundial de 1982, fue una amenaza constante para todos los rivales y un héroe silencioso que contribuía al buen juego del equipo. El aspecto más destacable de la carrera de Seulemans es su lealtad, una cualidad poco común en el fútbol moderno. Tras su triunfo en el Mundial, recibió una lucrativa oferta del legendario AC Milan. Pero Seulemans rechazó toda la riqueza y la gloria de Italia para quedarse en su país y jugar en el Brujas. Se convirtió en el rey del Brujas, mantuvo el récord de más partidos con la selección nacional durante mucho tiempo y fue incluido en la lista de los 100 mejores jugadores del mundo por la leyenda del fútbol Pelé. La vida de Seulemans contrastaba marcadamente con su fama. Era humilde, sencillo y rechazaba la ostentación. Tras retirarse como jugador, probó suerte como entrenador, pero no alcanzó el mismo éxito rotundo que durante su carrera como jugador. Sin embargo, eso no le importó. Siguió viviendo feliz, llevándose bien con todos y siempre conservó el carácter genuino de un hombre de Flandes Occidental. Hoy, a los 67 años, Jan Seulemans se ha jubilado y vive una vida tranquila con su familia. Ocasionalmente, aparece en los eventos del Club Brugge como un icono viviente. Su historia de lealtad aún se recuerda con inmenso orgullo por generaciones de aficionados belgas. A sus 26 años, Ludo Koek fue el primer mediapunta con talento que debemos mencionar. En el Mundial de 1982, Ludo Koek fue el alma del estilo de juego de los Diablos Rojos. Con su pelo suelto y romántico y su elegante estilo de juego, Ludo Koek era considerado un artista en el campo. Poseía una zurda extremadamente hábil y potentes disparos de larga distancia. Armas que ayudaron a Bélgica a romper el empate contra El Salvador en ese torneo. Ludo Koek no solo controlaba el ritmo, sino que también se convirtió en un símbolo de la elegancia y la técnica del fútbol belga de la época. Su impresionante actuación en España despertó la envidia de muchos gigantes europeos. Tras el torneo, la carrera de Ludo Koek continuó prosperando tras su fichaje por el Inter de Milán, uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Era el sueño de todo jugador, un reconocimiento a su excepcional talento. A pesar de las numerosas lesiones que sufrió en Italia, el deseo de jugar de Koek nunca se desvaneció. Siempre se esforzó por recuperar su máximo potencial, con la esperanza de seguir liderando a la selección belga en futuros grandes torneos. La afición seguía esperando con ilusión sus característicos pases largos, precisos y potentes disparos. Fuera del campo, era un joven amable y alegre, con una sonrisa inagotable. Sin embargo, ese glorioso viaje tuvo un final repentino y trágico. El 9 de octubre de 1985, mientras regresaba a Amberes tras fichar por el Hertha Kelbiotu de Molenbeek para recuperar su forma, el coche de Ludo Koek sufrió un terrible accidente. Falleció a la temprana edad de 30 años, dejando tras de sí una carrera inconclusa y un dolor inconmensurable para el fútbol belga. Su legado no son solo sus hermosos goles, sino la imagen de un genio efímero,
una estrella fugaz que brilló con fuerza y luego se apagó en el cielo nocturno. Frankie Vercouteren, que jugaba por la banda izquierda a los 25 años, era apodado el Principito del fútbol belga. Con una zurda excepcionalmente hábil y una técnica de centro soberbia, Vercauteren era la principal fuente de pases para los delanteros. Sus centros con efecto, con forma de plátano, eran una pesadilla para los defensas rivales en el Mundial de 1982. Su estilo de juego inteligente y elegante aportó la fluidez necesaria a un equipo que valoraba la disciplina. La carrera de Vercauteren en clubes estuvo estrechamente ligada a la camiseta morada del Anderlecht, donde ganó numerosos títulos nacionales y copas europeas. Tras retirarse como jugador, se dedicó a la dirección técnica y cosechó un gran éxito, convirtiéndose en un hábil reparador especializado en rescatar a equipos en crisis. Dirigió al Anderlecht y al Genk y tuvo breves estancias en Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. Su agudo pensamiento táctico, adquirido durante su etapa como jugador, lo convirtió en un brillante estratega. En su día a día, Vercauteren es una persona discreta, tranquila y muy profesional. Siempre mantiene cierta distancia de los medios, concentrándose por completo en su trabajo. Su filosofía es trabajar duro y dejar que los resultados hablen por sí solos. A pesar de sus altibajos en el banquillo, aún conserva la elegancia de un príncipe. Hoy, a sus 68 años, Frankie Vercauteren no ha abandonado por completo el fútbol. Sigue desempeñando funciones de asesor técnico o director deportivo cuando se le presenta la oportunidad, la más reciente en la Federación Belga de Fútbol. Sus conocimientos y experiencia siguen siendo un valioso recurso para las futuras generaciones. El talento de Meeus se confirmó cuando, inmediatamente después del Mundial, fichó por el gigante Ajax de Ámsterdam, un club que venera el fútbol. Jugar en el santo grial del fútbol total fue la prueba más clara de su clase. Tras retirarse como jugador, Walter Meeus emprendió una turbulenta carrera como entrenador. Tuvo el honor de dirigir a la selección nacional belga y luego pasó por numerosos clubes, desde Turquía y el norte de África hasta Oriente Medio. Es conocido por su filosofía clara, pero también por sus numerosos desafíos. La vida personal de Walter Meeus es un viaje constante. Es un hombre moderno que disfruta conquistando nuevos retos y no le teme a las dificultades. A pesar de los altibajos de su carrera como entrenador, siempre ha mantenido la elegancia de un caballero. Hoy, a los 72 años, Walter Meeus se ha retirado del deporte. Ocasionalmente, se presenta como consultor y comentarista de fútbol. Gracias a su profundo conocimiento táctico, sus análisis siempre reciben gran atención. Es un modelo a seguir para la transición de un jugador inteligente a un entrenador de fútbol profesional. Alexandre Chernyatinsky, conocido cariñosamente como Chernia, llegó a España a los 21 años. Este joven delantero, de ascendencia polaca, era un formidable atacante. Marcó el decisivo gol del empate contra Hungría, un gol que demostró su agudeza y velocidad. En ese torneo, Chernia representó la energía juvenil y un deseo ardiente de demostrar su valía junto a veteranos de gran trayectoria. La carrera de Chernyatinsky en la Liga belga fue gloriosa. Jugó en la mayoría de los grandes clubes, como el Anderlecht, el Standard de Lieja y el KV Mechelen. Cabe destacar que fue un jugador clave en el Mechelen que ganó la Recopa de la UEFA en 1988, la época dorada del club. Chernia era un delantero trabajador, sin grandes alardes, pero extremadamente efectivo, que siempre sabía cómo estar en el lugar preciso en el momento oportuno para marcar. Tras retirarse como jugador, Chernyatinsky eligió el desafiante camino de entrenar equipos de ligas menores. A diferencia del glamour de su época como jugador,
Su carrera como entrenador exigió paciencia y perseverancia. No rehuyó a los equipos menores siempre que pudiera vivir su pasión. Era un hombre de acción, sencillo y accesible, siempre apreciado por sus jugadores por su dedicación. Hoy, a sus 63 años, Alexander Chernyatinsky sigue vinculado al fútbol en diversas categorías. Mantiene un físico saludable y una sonrisa afable. Su historia es una lección de perseverancia. Ya sea en la cima de la fama o en las canchas polvorientas de las ligas menores, su amor por el fútbol sigue vivo. Guy van der Smissen, de 24 años, era una máquina de movimiento perpetuo en el mediocampo belga en 1982. Con su juego trabajador y versátil y sus pases inteligentes, fue un eslabón crucial en el control del partido por parte de Bélgica. Van der Smissen no era la estrella más brillante de un equipo repleto de estrellas ese año, pero era un héroe silencioso, dispuesto a esforzarse al máximo para que sus compañeros brillaran. La carrera de Van der Smissen está entrelazada con la época dorada y los momentos más bajos del Standard de Lieja. Fue el capitán y el alma del equipo durante muchos años. Sin embargo, su carrera también atravesó un período oscuro con el escándalo de amaño de partidos que sacudió al fútbol belga en la década de 1980. Fue una gran cicatriz, pero lo verdaderamente notable es cómo Van der Smissen resurgió de esa caída. Reconstruyó su imagen gracias a su profesionalismo y un esfuerzo incansable en el campo. Tras retirarse como jugador, Van der Smissen se centró en la gestión y representación de jugadores. Gracias a su invaluable experiencia y su extensa red de contactos, se convirtió en un agente de renombre, ayudando a muchos jóvenes talentos belgas a desarrollar sus carreras. También ejerció como director deportivo, demostrando su gran capacidad de gestión. Hoy, a sus 66 años, Guy van der Smissen es un exitoso empresario del mundo del fútbol. Vive una vida privada, pero próspera. Es la prueba de que uno puede cometer errores, pero lo importante es saber corregirlos y salir fortalecido de ellos. Wilfried Van Moor fue un caso especial en la selección de 1982. A sus 37 años, era el veterano de mayor edad, un puente entre generaciones. Se había retirado del fútbol internacional, pero el entrenador Guy Thies lo convenció de regresar debido a su importancia irreemplazable. Van Moor era apodado el Pequeño General. A pesar de su baja estatura, poseía una mente táctica brillante y el espíritu de lucha de un gladiador. Fue el arquitecto del estilo de juego del equipo quien inspiró y marcó el ritmo de toda la plantilla. Su presencia en el campo infundía una confianza absoluta a los jugadores más jóvenes. Tras el Mundial de 1982, Van Moor se retiró oficialmente de su ilustre carrera como jugador internacional. Pasó a ser entrenador, llegando incluso a dirigir a la selección nacional belga, pero quizás la sombra de su carrera como jugador era demasiado grande, impidiendo que su carrera como entrenador fuera tan brillante. Sin embargo, a ojos de la afición belga, Van Moor siempre será uno de los mejores jugadores de la historia, un jugador que ganó 3 botas de oro belgas y puso al fútbol belga en el mapa mundial en 1980. Subcampeón de la Eurocopa. En la vida real, Van Moor es un hombre sencillo, típicamente flamenco. Tras retirarse del fútbol de élite, volvió a la vida normal, abriendo un café donde suele sentarse a contar historias del fútbol de antaño a sus clientes habituales. Vive con sencillez, sin preocuparse por la fama ni la fortuna, encontrando la felicidad en las pequeñas cosas. Pero la salud del pequeño general fue deteriorándose con la edad. Sin embargo, el viaje de esa leyenda llegó a su fin. El 24 de agosto de 2021, Wilfried Van Moor,
falleció a los 76 años tras un derrame cerebral repentino en un hospital de Lovaina. Su muerte conmocionó y entristeció a toda Bélgica. Ya no está, pero la imagen del diminuto capitán abriéndose paso entre el equipo rival permanecerá para siempre como un monumento inmortal en el corazón de los aficionados al fútbol belga. Marc Baeke, de 25 años, era el lateral izquierdo. Baeke era un raro ejemplo de lateral ofensivo moderno en aquella época. Su velocidad, técnica y potentes disparos de larga distancia eran las armas secretas de los Diablos Rojos. En el Mundial de 1982 jugó excepcionalmente bien, contribuyendo significativamente a la clasificación del Manchester United en la primera ronda. Fue una pieza indispensable de la generación dorada del Beveren, el equipo que dominó la Liga belga en la década de 1980. Tras alcanzar la cima de su carrera, la vida de Marc Baeke dio un giro inesperado y trágico. Tras su retirada, parecía perdido. Se alejó del glamuroso mundo del fútbol y cayó en malos hábitos. El tabaquismo empedernido arruinó la salud del incansable exjugador. La insidiosa enfermedad de Buerger le robó su talento. Tuvo que someterse a una cirugía para amputarle la pierna izquierda, lo que convirtió al exfutbolista en un hombre discapacitado. En sus últimos años, Baeke vivió en soledad y penurias, ya que su esposa también padecía una grave enfermedad. La imagen del ex héroe de la Copa Mundial, ahora confinado a una silla de ruedas, luchando contra la enfermedad y el dolor físico y mental, era desgarradora para cualquiera que conociera su historia. Pero incluso en circunstancias tan extremas, mantuvo el respeto propio de una estrella y rara vez se quejó a los medios. Y entonces, el sufrimiento finalmente llegó a su fin. En enero de 2017, Marc Baeke falleció a los 60 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Su fallecimiento fue una nota trágica y sombría en la épica saga de la generación dorada de 1982. Dejó atrás no solo el recuerdo de sus veloces carreras por la banda izquierda, sino también la imagen inquietante de la fragilidad de la vida humana tras la gloria del fútbol.